lo sé, que tú piensas que tu vida está perdida. ¿Qué te pasa, Pablo? Nada, pero no deseo hablar con nadie. No te dejaré. Cuando quieras hablar, te escucharé con respeto. Hace meses que me siento triste y cansado. He intentado quitarme la vida. El suicidio no es la salida. Estoy de tu lado y voy a ayudarte. Si tu amigo o familiar se aísla, está triste, tiene comportamientos extraños, podemos ayudarle. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Si no te importa tu planeta, no veas este video. California, Australia, Siberia, Indonesia, Amazonas, México. En Michoacán no queremos que esto suceda. El cambio climático es una realidad. Escuchemos a nuestros bosques y cuidemos nuestro planeta. Ante un conato de incendio, denuncia y reporta al 911. El fuego no es un juego. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Oye, que yo lo sé, que la violencia a ti también te ha destruido. Jaime, ¿te pasa algo? No pasa nada, solo estoy un poco cansado. ¿Estás seguro? Sabes que puedo escucharte con respeto. Bueno, la verdad es que ya no quiero ir a la escuela. Todo el mundo me molesta. Esto tiene solución. Estoy de tu lado y voy a ayudarte. Si sospechas que tu amigo o familiar es víctima de bullying o cualquier tipo de violencia, podemos ayudarle. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Martes 24 de marzo del 2020. México es declarado en fase 2 del COVID-19. Gobierno federal llama a la calma. La Secretaría de Seguridad Pública en el estado continúa con el perifoneo sobre las medidas sanitarias que deben tener. Esta semana decidirá la Iglesia si suspende las actividades religiosas de Semana Santa. Anuncia el alcalde moreliano más apoyos como prevención del coronavirus. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. México fue declarado en fase 2 del COVID-19. Y bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llamó a cuidar a nuestros ancianos, así como a nuestros niños, y pidió calma. Vamos al detalle con Yasmín Ferreira. El Gobierno de México declaró la fase 2 para enfrentar la contingencia de la pandemia del COVID-19, para lo cual anunció la aplicación del Plan DN3 y se garantizó la suficiencia de recursos económicos públicos. De acuerdo a las estimaciones dadas a conocer por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la crisis para México podría durar de 30 a 40 días. Explicó que como los casos de coronavirus comienzan a propagarse y son ya más comunitarios, es que el país comienza con las medidas de contención. Es decir, abundó que lo que se busca es alargar la fase de transmisión para que cada día haya menos casos que los que el sistema de salud pueda atender. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México tiene un fondo de 400,000 millones de pesos para enfrentar la crisis económica que se está generando ante la pandemia. López Obrador hizo un llamado a la calma, a actuar con responsabilidad y a cuidar a los adultos mayores frente a esta enfermedad, ante la cual aseguró el país saldrá adelante. Finalmente, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que se tienen ya operando más de 20,000 personas. Están listas 1,700 camas en 103 hospitales en el país. El plan DN3 contempla también 34 aviones y 2,337 unidades terrestres para traslados y acciones operativas. México, hasta la noche del lunes, registra 4 defunciones, 367 casos positivos y 826 sospechosos. Yasmín Ferreira, Respuesta. Y aquí en el estado, la Secretaría de Seguridad Pública continúa con el perifoneo sobre las medidas sanitarias que deben tener para prevenir el contagio del coronavirus. Yasmín Ferreira con la información.
En Michoacán continúan aplicando los protocolos de contención entre la población para evitar, en la medida de lo posible, el contagio masivo de COVID-19. El gobierno del estado informó a través de varios comunicados que la Secretaría de Seguridad Pública sigue el perifoneo sobre las medidas sanitarias, al igual que empresarios y transportistas las aplican ya. Los agentes de tránsito y movilidad llevan a cabo la colocación y distribución de materiales impresos con recomendaciones higiénicas a fin de preservar la integridad de la población. Los trabajos se efectúan de manera permanente en las 48 delegaciones en las que se orienta sobre el correcto lavado de manos, evitar saludo de mano o beso, evitar lugares concurridos y mantener la sana distancia. Asimismo, se invita a los michoacanos a permanecer en su domicilio y solo salir si tienen labores esenciales que realizar. Asimismo, en el transporte público también se toman ya medidas. Las unidades del transporte público de la Ruta Azul y Naranja, que circulan en la capital michoacana, aplicaron la difusión de medidas preventivas contra la contingencia. Los operadores de las unidades colocaron los anuncios que informan a la población la sintomatología y recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, en la que se pide a la sociedad en general actuar con responsabilidad y conciencia. De la misma forma, empresas como Cinépolis, Little Caesars y Soriana se sumaron a las acciones preventivas. Conforme a los protocolos sanitarios, colocaron lonas afuera de sus establecimientos con recomendaciones preventivas, cancelaron las áreas comunes e instalaron filtros sanitarios, lo que abona al sano distanciamiento en beneficio del personal y clientes. Así se avanza en hacerle frente al COVID-19 en Michoacán. Yasmín Ferreira, Respuesta. Por su parte, la Iglesia decidirá esta semana si suspende o no los eventos religiosos de Semana Santa. Tere de la Torre con el detalle. Esta semana, a más tardar, el Arzobispado de Morelia tomará la decisión definitiva de mantener normal o suspender al público las actividades religiosas que se conmemoran en Semana Santa del miércoles santo al domingo de Resurrección, contempladas este año del 8 al 12 de abril próximos. Ello ante el crecimiento de casos positivos de coronavirus en la entidad. No se van a cancelar, lo que se va a resolver es si se abren a los fieles o si se hacen en privado. El arzobispo de la Arquidiócesis de Morelia, Monseñor Carlos Garfias Merlos, confirmó que mientras tanto la celebración de la misa sigue abierta a la asistencia de los fieles, pero dejando a criterio de cada párroco y sacerdote el cerrar algún templo si es que la situación de contagio ha sido acelerada en cierto lugar. La autoridad católica de esta demarcación eclesial a su cargo dijo estará pendiente de las medidas que vaya implementando la autoridad estatal con respecto a la evolución de esta pandemia y reiteró su llamado a que desde sacerdotes, todos los fieles y también los ciudadanos en general guarden y acaten todas las acciones de prevención ya determinadas por los gobiernos y lo que la propia Iglesia está decidiendo buscando colaborar. Llamó también Monseñor Garfias Merlos a que en paralelo hay que prepararse para ayudar como Iglesia, que es la parte de su misión, y servir a quienes lo necesiten en medio de este escenario de emergencia sanitaria, es decir, a quienes han enfermado. Informó que ya quedaron también canceladas las charlas cuaresmales que año con año tienen lugar en este periodo e insistió también en paralelo que no hay que dejar de lado la cuaresma y el sentido de la Semana Santa, que son tiempos de penitencia y de conversión. Teresa de la Torre, Respuesta. Pero también la Universidad Michoacana está haciendo lo suyo en las comunidades de Tierra Caliente, de aquí de la meseta Purépecha. Bueno, está dando información actualizada de la pandemia y esto en el dialecto, en lo que es el Purépecha. La información es de Tere de la Torre. La Facultad de Salud Pública y Enfermería de la Universidad Michoacana se ha sumado a la difusión de información sobre el coronavirus y la pandemia debido a la contingencia sanitaria y la necesidad de que las comunidades indígenas del estado deban estar enteradas. Para tal fin, han sido elaborados carteles en lengua purépecha que han sido hechos circular ya en los pueblos originarios que se ubican en la meseta purépecha, en la región lacustre, en la cañada de los 11 pueblos y la ciénega de Zacapu. Esta suma, explica un aviso del plantel, es en base a los lineamientos de observancia general de la Casa de Hidalgo, del gobierno estatal y de la Federación para contener la propagación del COVID-19, por lo cual se ampliará la cobertura informativa en dichas comunidades étnicas sobre el comportamiento de la pandemia y, sobre todo,
sus medidas preventivas a las cuales deberán ceñirse. Los contenidos se actualizarán de manera constante, además de que cuentan con la validez oficial para evitar la desinformación en esos lugares. Teresa de la Torre, respuesta. Por otro lado, lleva un avance del 60% la construcción de las laterales de la avenida Madero Poniente. Jessica Aguirre con la información. Se lleva un 60% de avance en la construcción de las laterales de la avenida Madero Poniente, señaló Mario Rodríguez Loesa, encargado de urbanismo y obras públicas en Morelia. En entrevista telefónica reconoció que tras las situaciones que se han presentado de diferencias con los vecinos de la zona, ha habido retrasos en la obra, pero se sigue trabajando, por lo que se espera que en los próximos días se logre abrir una parte de la lateral que ya se encuentra lista para la circulación vehicular. Añadió que han seguido las pláticas con los vecinos, que en su mayoría piden celeridad en la obra, por lo que se le ha dado acompañamiento a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, que es quien está ejecutando la obra, a la par de que el proyecto de la ciclovía que se incluye en dicha avenida sigue en pie, ya que la vía pública, indicó, no es para desempeñar algún trabajo. Destacó Mario Rodríguez que el lado norte de las laterales de la avenida Madero Poniente aún no se interviene, ya que están definiendo unas cuestiones por la existencia de un equipamiento de gas. Por ello es que se ha atrasado la obra en esa parte. Jessica Aguirre, respuesta. Por otro lado, podría retrasarse la culminación del cambio de luminarias en el centro histórico. Jessica Aguirre con el detalle. Tras las medidas que se están tomando para prevenir el contagio del COVID-19, puede retrasarse la culminación del cambio de luminarias en el centro histórico, pero se espera concluir en los próximos días, señaló Gabriel Prado Fernández, secretario de Administración del Ayuntamiento de Morelia. En ese sentido, como parte del programa Juntos Iluminando Morelia, señaló que prácticamente ya están terminando con la instalación de luminarias, únicamente se está realizando el cambio de las mismas en el centro histórico, donde ya llevan avances en calles principales y plazas públicas. Agregó que estaban realizando un cambio de 150 a 200 lámparas diarias, por lo que ya se tiene más del 50% de avance y esperaban cerrar el 31 de marzo con el cambio de luminarias, pero tras las medidas que se han aplicado de que los adultos mayores de 65 años están realizando otras actividades, principalmente desde sus hogares, para evitar el contagio del COVID-19, se pudiera retrasar unos días la culminación, pero confió en que se terminará bien con la instalación. Añadió Gabriel Prado que se ha presentado menos cantidad de vandalismo, ya que solo le han robado una lámpara LED, la cual tiene un costo de 3,000 pesos. Cabe destacar que lo que corresponde al centro histórico se realizará el cambio de 4,500 lámparas, las cuales equivalen a una inversión de poco más de 11 millones de pesos, y se decidió que fuera la última zona de intervención de cambio tras las características que debían tener las luminarias de acuerdo al nombramiento del centro histórico como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Jessica Aguirre, respuesta. Y en breve, anuncia el ayuntamiento que en breve iniciará la limpieza del grafiti en el centro histórico. Jessica Aguirre con el detalle. Está comenzando a fluir el recurso para la compra de materiales para limpiar el centro histórico de las pintas que dejó la marcha del pasado 8 de marzo, señaló Gabriel Prado, secretario de Administración del Ayuntamiento de Morelia. En ese sentido, indicó que el tema de limpias de pintas y grafiti en Morelia no tiene límites, por lo que ya depende de la coordinación del centro histórico el realizar las acciones de limpieza, para lo cual ya se les dio el material e insumos para ir limpiando. De ahí que se estima en un tiempo de 2 a 3 semanas pueda realizarse la limpieza de los inmuebles que resultaron pintados tras la marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Agregó que ya está fluyendo el recurso, por lo que se ha destinado entre 80 a 100,000 pesos en una primera parte, lo cual indicó no es mucho, pero es más la mano de obra que se estará requiriendo, donde indicó que también se redujo personal como parte de las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Jessica Aguirre, respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso aquí desde Morelia Capital en este martes. Una decisión verdaderamente muy difícil de explicar, mucho menos de justificar. Es la que ha tenido lugar con una inversión que era prácticamente un hecho en Mexicali, allá en el norte del país, en Baja California,
una empresa cervecera norteamericana que ya tiene un avance del 70% para crear una planta de producción, obviamente de cerveza, que generaría varios cientos de empleos y que lleva ya un avance de tal magnitud que significa por ahí de los $900 millones, es decir, unos 20,000 millones de pesos, para que nos entendamos, de invertidos ya ahí, y que el domingo anterior, bueno, pues fue sujeto de una especie de consulta, le llama el gobierno federal, aunque técnicamente no reúne los requisitos ni los protocolos para considerarse tal, una consulta pública. Pero bueno, así se las gasta el gobierno federal, el presidente de la República. Ya sabe usted que todo lo que le conviene, pues lo pone a consulta. Y en este caso era para que los habitantes de Mexicali decidieran si se continúa o no con la construcción de esa planta. Como si una inversión de ese tamaño, que además reúne todos los requisitos y todos los trámites que los diferentes niveles de gobierno ponen, pues están cubiertos. El asunto está en que se puso pues a consulta si el pueblo de Mexicali decidía que continuaba o no. Increíblemente, en una ciudad que rondará por ahí de los, no sé, 600,000 habitantes, quizá una cosa así, fue a votar, no fueron a votar más de 2,000 personas, de ellas 1,300 aproximadamente, votaron por el que no se continuara la construcción de esa planta. Al siguiente día, la Secretaría de Gobernación ha dado a conocer que Conagua no emitirá los permisos respectivos para la terminación de esta planta allá en Mexicali. Es algo verdaderamente absurdo, por llamarlo de una manera pues decente, porque lo que hoy más México está requiriendo, por supuesto, son inversiones de este tipo, inversiones que generen empleo, que generen productividad, máxime en un momento de contingencia sanitaria como la que estamos viviendo y que inevitablemente generará una contingencia tan grave como la de salud ahora en el terreno económico y que ya se empieza a vislumbrar. No es posible que el gobierno haga caso a 1,300 personas, repito, para cancelar una empresa, la instalación de una empresa de esta magnitud que generaría varios cientos de empleos, por ahí se calcula entre 500 y 600 empleos que se van a pues ir a la borda. Y no solo eso, ahora el gobierno va a tener que indemnizar a estos inversionistas norteamericanos con más o menos 20,000 millones de pesos. 20,000 millones de pesos que va a tener que pagarle porque ellos ya lo invirtieron. Y como era legal el asunto, pues el gobierno tiene ahora que resarcir esa inversión. Este es el mundo al revés, lo que está pasando en este país. Es un país de locos y bueno, pues esto no se explica de otra manera, sino por las decisiones populistas, demagógicas que toma el gobierno y particularmente el presidente de la República. Y conste que en la convocatoria para esta consulta, el gobierno trató de inducir de que fuese la respuesta positiva. Vi más o menos cómo se presentó esta convocatoria, porque se señalaba ahí que había cumplido la empresa con todas las normas, que no iba a significar un impacto ambiental porque se construyen plantas recicladoras de agua, en fin. O sea, la convocatoria más o menos inducía a que la respuesta fuese positiva para que la empresa así se instalara. El asunto está en que hoy los seguidores del presidente López Obrador, que son los que salen a votar, ya traen el chip mental de que todo lo que signifique una consulta tiene que ser en sentido negativo, porque pues así el presidente los ha llevado, digamos, históricamente. Entonces hoy ya ni siquiera leen los aspectos que el mismo gobierno pone a la hora de la convocatoria. No, todo lo que signifique una convocatoria de este tipo, una consulta abierta, tiene que ser marcada con el no. Muy probablemente ni siquiera ven cuál es el tema, pero como es algo que el presidente convoca, pues es no, porque el presidente es sinónimo de no. Es cuanto. Buen martes, buen resto de semana. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Oye, que yo lo sé, que tú piensas que tu
vida está perdida. ¿Qué te pasa, Pablo? Nada, pero no deseo hablar con nadie. No te dejaré. Cuando quieras hablar, te escucharé con respeto. Hace meses que me siento triste y cansado. He intentado quitarme la vida. El suicidio no es la salida. Estoy de tu lado y voy a ayudarte. Si tu amigo o familiar se aísla, está triste, tiene comportamientos extraños, podemos ayudarle. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Si no te importa tu planeta, no veas este video. California, Australia, Siberia, Indonesia, Amazonas, México. En Michoacán no queremos que esto suceda. El cambio climático es una realidad. Escuchemos a nuestros bosques y cuidemos nuestro planeta. Ante un conato de incendio, denuncia y reporta al 911. El fuego no es un juego. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Oye, que yo lo sé, que la violencia a ti también te ha destruido. Jaime, ¿te pasa algo? No pasa nada, solo estoy un poco cansado. ¿Estás seguro? Sabes que puedo escucharte con respeto. Bueno, la verdad es que ya no quiero ir a la escuela. Todo el mundo me molesta. Esto tiene solución. Estoy de tu lado y voy a ayudarte. Si sospechas que tu amigo o familiar es víctima de bullying o cualquier tipo de violencia, podemos ayudarle. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.